la medida de coerción. Solo para recapitular, en la clase anterior, entonces estuvimos platicando sobre la primera declaración. Hablábamos sobre cómo es que da inicio a la audiencia para ponernos en contexto, ¿verdad? La sala de audiencias del juzgado, las partes que van a intervenir en la audiencia, el juez, el fiscal, abogado y sindicado. Platicamos sobre que el juez se constituye en la sala de audiencia, revisa la carpeta judicial, hablábamos sobre la verificación de la presencia de los sujetos en la audiencia para poder dar inicio. Luego hablamos de unas advertencias preliminares. Aquí hablamos sobre que el juez le explica, palabras claras y sencillas, cómo se va a desarrollar la audiencia al sindicado. Le informa los derechos que le asisten, aquí decíamos derecho de defensa. Le advierte que puede declarar o abstenerse. Le toma los datos de identificación o individualización, como el estado civil, la profesión oficio, cuál es su nombre completo, dónde reside, si tiene hijos, sus datos. Posterior a este protocolo de inicio de la audiencia, nos vamos al artículo 82 y hablábamos sobre la intimación de los hechos, circunstancias del tiempo, el modo, el lugar. Bueno, aquí lo que tenemos que recordar es cuántas circunstancias, son 6 para la imputación de los hechos. ¿Se recuerdan de esto? Y así nos van a ir preguntando en el examen. Luego la intimación de los hechos, aquí va a decidir el imputado si declara. Esa decisión tiene que ser asumida con su abogado defensor, es decir, con ustedes. Si declara, sometido a interrogatorio. Si no declara, continuamos la audiencia. Cuando declare, si declara, debe ser amonestado. Así lo establece el artículo 85, la amonestación para que se conduzca con la verdad. Bueno, de lo que declare va a ser interrogado por los sujetos. Luego de haberle hecho saber el motivo por el cual lo han detenido, porque ya hechos se le imputan, la declaración que va a rendir corresponde nuevamente al fiscal hacer su petición concreta en cuanto a solicitar si es ligado a proceso o no. Es el momento para discutir sobre la necesidad de ligar a proceso penal. Ambos sujetos van a discutir. Ministerio Público va a argumentar si es necesario ligarlo. Abogado va a discutir si no es necesario ligarlo. Ministerio Público, ¿qué es lo que va a solicitar? Auto de procesamiento. El autoprocesamiento es el medio por el cual le permitimos al Ministerio Público investigar a una persona. Dictado el autoprocesamiento, el efecto es ligar a proceso penal a la persona en contra de quien se dicta. Artículo 320, eso fue lo que vimos en la clase anterior. Se puede solicitar en este momento la falta de mérito. Artículo 172, cuando no concurran los presupuestos para considerar que la persona ha participado en el delito. Es falta de mérito. Por eso que es la necesidad de ligar a proceso. La necesidad de ligar a proceso. Es como que ustedes digan la necesidad de viajar. Bueno, ¿a dónde viajo? Me voy a Cuba, me voy a Panamá, ¿a dónde viajo? ¿A algún lugar? Bueno, la necesidad de ligar a proceso es autoprocesamiento o falta de mérito. Si hay un autoprocesamiento, es porque se va a ligar a proceso. Por lo tanto, el proceso continúa. Si se da una falta de mérito, aquí finaliza el proceso penal. Y eso fue lo que vimos en la clase anterior. Bueno, y vamos a ir recordando eso. Luego hablamos de las medidas de coerción. Si hay un autoprocesamiento, si la persona queda ligada a proceso penal, ahora sabemos, ya quedó ligada, ahora veamos si esa persona queda sujeta a una prisión preventiva o a una medida sustitutiva para garantizar su presencia en el proceso penal. Esas son las medidas de coerción dentro de la primera declaración. Prisión preventiva o medida sustitutiva. Bueno, es importante considerar que en la clase anterior hablábamos sobre la prisión preventiva. ¿Cuáles son los obstáculos que se tienen que desvanecer para el otorgamiento de una prisión preventiva? Que no exista peligro de fuga, como lo establece el artículo 162, no se va a apartar, y peligro de obstaculización, no influir, por ejemplo, en testigos. Si esos supuestos procesales se desvanecen, el juez puede otorgar medidas sustitutivas. El juez podrá otorgar medidas sustitutivas. Creo que aquí fue donde nos quedamos nosotros, pero déjenme consultar aquí mis anotaciones. Aquí creo que fue donde nos quedamos con ustedes. Vamos a
ver. Sí, creo que aquí nos quedamos, ¿verdad? Bueno. Sobre la medida sustitutiva. Entonces quiero que comprendan y vuelvan a recordar esto. Si se desvanece el peligro de fuga o peligro de obstaculización, se pueden otorgar medidas sustitutivas. Repito, si se desvanece el peligro de fuga y obstaculización, podemos otorgar medidas sustitutivas. El juez puede otorgarle a nuestro cliente. Pero ahora veamos qué circunstancias tiene que determinar el juez para considerar el otorgamiento de una medida sustitutiva. ¿Qué circunstancias tiene que tomar en cuenta? Primero, desvanecer el peligro de fuga. 2, el peligro de obstaculización. 3, vamos a ver, en la clase anterior lo estuvimos platicando, compañeros. ¿Cuál sería la otra circunstancia o el otro supuesto que tendría que tomar en consideración el juez para privar a una persona de libertad? Ya les dije 2, que se desvanezca o no el peligro de fuga. En este caso, que no se desvanezca la obstaculización. ¿Y qué otra cosa tendría que ver el juez para decir no se puede otorgar prisión, no se puede otorgar medida? Se las pongo más fácil. Pregunta de examen. Aunque se desvanezca el peligro de fuga, aunque se desvanezca el peligro de obstaculización a la averiguación, ¿en qué casos el juez obligadamente deberá imponer prisión preventiva? Muy bien, dice Whitson. Ya vamos recordando, ¿verdad, Whitson? Por la clase de delitos, correcto. ¿Cómo se le denomina, Whitson, a esta clase de delitos que no permiten el otorgamiento de una medida sustitutiva? Pregunta de examen. ¿Cómo le denominamos a estos delitos según la doctrina? ¿Y cuál sería el fundamento, Whitson? Vamos a ver. Whitson, no. Delitos de acción pública, no. Me quedo mejor con lo que dice William. Cuando el delito tenga prohibición expresa. Son los delitos que se le conocen como delitos inexcarcelables. Artículo 264 del Código Procesal Penal, que establece delitos inexcarcelables. Así. Vimos en la clase anterior el 264. Lo analizamos y vimos qué medidas sustitutivas se podían otorgar. La prohibición de concurrir a determinado lugar, una caución económica. Lo vimos ahí en el artículo 264. Ahí hablamos de las medidas sustitutivas. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí hay un párrafo, 264, después del numeral 7. 7 de la caución económica. El siguiente párrafo, ese no lo vemos. Vamos al siguiente párrafo que establece en casos especiales. Ese todavía no lo veamos. Vamos al siguiente párrafo. Dice, no podrá concederse ninguna medida sustitutiva. Miren, esta es pregunta de examen privado. Pregunta, no podrá concederse ninguna medida sustitutiva enumerada anteriormente en los procesos instruidos en contra de, aquí vienen los primeros, quien sea reincidente o sea delincuente habitual, medida sustitutiva nada se le va a otorgar. ¿Cómo demostraría el Ministerio Público que una persona es delincuente, reincidente o habitual? ¿Cómo lo demostraría? Porque dice que al residente, al habitual, no se le va a otorgar medida sustitutiva. Muy bien, antecedentes penales, muy bien. Bueno, ahí está. Sí me van comprendiendo. Ahora, veamos lo siguiente. Dice, aquí viene lo que dice William, por delitos de homicidio doloso. Si es homicidio, nada. Asesinato, tampoco. Parricidio, tampoco. Violación, en todo violación, no. Ahora recuerden que aquí se todavía calificada, violación menor de 12, ahora violación, ¿verdad? Aclaremos esto. Violaciones, nada. Luego dice plazo de secuestro, tampoco. Miren, el robo agravado, tampoco. El robo simple, sí. Robo agravado, no. Y ahí viene, miren, trácele una diagonal. Después de robo agravado, trácele una diagonal. Dice, reincidentes de los delitos de portación ilegal de armas de fuego, uso civil o deportivas. Ese es un delito.
Ese es un delito, pero ojo, pues, abogados, dice a los reincidentes delitos de portación ilegal de armas de fuego, a los reincidentes, nada más. Si es delincuente primario, sí se le puede otorgar medida sustitutiva. Luego dice, tenencia o portación de armas de fuego con el número de registro alterado o borrado. Ese es otro delito. Tengan cuidado. Pero reincidente. ¿Por qué les digo tengan cuidado? Porque en el examen nos han puesto la trampa. Mire, su cliente nos están interrogando el autoprocesamiento y bueno, dice, hagamos un ejemplo. A su cliente le dictan autoprocesamiento por el delito de portación ilegal de armas y le ilustran, de veras. El caso, mire, esta persona va en la calle caminando, tiene el arma, le hacen el registro, no tiene licencia, ¿lo pueden aprender? Sí, sí, uno, porque no tiene licencia, perfecto. ¿A dónde lo llevan? Juez de primera instancia. Bueno, empecemos con la primera caso. ¿Qué pide el fiscal? Autoprocesamiento. Bueno, ¿qué está? ¿Qué pediría usted? Falta de mérito. Bueno. Dice, supongamos que lo ligan a proceso penal, autoprocesamiento. A ver, argumente para pedir medida sustitutiva. Y empieza uno. Ustedes, como dijeron, argumente para pedir medida sustitutiva, empieza uno. Sí, bueno, yo presentaría el recibo, las cartas de recomendación, los antecedentes penales y esto y el otro. Y todavía nos dice el examinador, ¿y cuáles pediría? Bueno, pediría numeral 1, numeral 2, numeral 3. ¿No? Lo pediríamos, en este caso, si es delincuente primario, sí. Si nos dice que la persona tiene antecedentes penales, es reincidente. En ese caso, no pedimos. Y esa es la trampa que nos han puesto a veces en el examen. Que tiene antecedentes. Entonces, si tiene antecedentes, no aplica. Vamos a lo siguiente. También quedan excluidos, dice, de las medidas sustitutivas los delitos contra la narcoactividad. Miren, toda narcoactividad fuera. Ahí estamos. Hasta ahí vamos a marcar de momento. Con esto voy a terminar esta parte. La caución juratoria. Eso no se nos había dicho en la clase anterior, ¿verdad? La caución juratoria. Solo recuérdenme si se los mencioné sobre la caución juratoria. Caución juratoria. Ok, no vimos ese artículo. Dice, perfecto. Vale. La caución juratoria, ¿dónde está? Después del numeral 7, vean ustedes, después del numeral 7, caución económica. Siguiente párrafo, el tribunal ordenará. Bueno, ese no. El siguiente, en casos especiales, vea usted, por favor, leámoslo. En casos especiales, dice, se podrá también prescindir de toda medida de coerción. Escuche eso. En casos especiales. ¿Cuáles son los casos especiales? Eso es lo que la ley no establece. Dice, en casos se podrá también prescindir de toda medida de coerción cuando la simple promesa, subraye eso, la simple promesa. La simple promesa del imputado de someterse al procedimiento baste para eliminar el peligro de fuga o obstaculización a la averiguación. ¿Qué es la simple promesa? Decirle, señor juez, no buscaré a ningún testigo para comunicarme. No hablaré con la víctima. Esa es la simple promesa. No me iré del país. Viviré. Esa es la simple promesa. No me apartaré del proceso. Eso, fíjense, pues, hay unos jueces que la simple promesa, el simple compromiso, dice uno como abogado, señor juez, y ponga la atención porque esto va a ser su práctica. Señor juez, mi cliente quiere prestar caución juratoria. Caución juratoria. Y el juez, hay jueces que dicen, bueno, levante su mano, lo voy a juramentar aquí. Jura usted, no hace así. Bien, ahí está. En casos especiales. Cuando yo no tengo, por ejemplo, documentos para acreditar el arraigo. Señor juez, una caución juratoria. Bueno, puede pasar. Puede pasar. Ya va a ser la estrategia que ustedes utilicen. Yo les voy a comentar qué es lo que hice en un caso. A mi cliente lo fueron a aprender. Se hizo el allanamiento. Lo aprendieron en su casa. 6 de la mañana ya estaba el Ministerio Público ahí. Lo aprendieron en su casa.
el Ministerio Público presentó documentos para que le dieran el allanamiento porque se creía que mi cliente vivía ahí. En efecto, ahí vivía, pero no teníamos documentos para acreditar el arraigo en el momento de la audiencia. No fue tan rápido. Cuando a mí me llamaron última hora, no tuvimos documentos, no había, tuvimos que entrar así. Caución juratoria, señor juez, no tenemos documentos. Pero sí hay un soporte acá dentro de las actuaciones que están en el proceso penal. Es, por ejemplo, la documentación que presentó el Ministerio Público para justificar la orden de allanamiento. Y presentó documentación al fiscal para hacerle creer al juez dónde vivía la persona y que en efecto Juan Pérez vive en ese lugar. Entonces, ahí vive. Sí, ahí fue aprendido. Ahí fue aprendido. 1. 2, es la dirección que el fiscal tiene en la investigación donde se dijo que él vivía. 3, caución juratoria para que se presente. Bueno, pero ya depende de cada estrategia, ¿verdad? Yo solo les voy comentando pues, algunos, pero esto pues ya en la práctica vamos a ir viendo. Bueno, como dice, entonces no habíamos visto este artículo, Diana, el artículo 164, entonces marca cuáles son las medidas sustitutivas que podríamos nosotros solicitar. 1, arresto domiciliario. 2, obligación de someterse a cuidado y vigilancia de la persona. Miren al número 2, someterse al cuidado y vigilancia de la persona. El derecho penal es personalísimo. No podemos decir nosotros en una, o sí podemos porque la ley lo permite. Señor, hay muchos abogados que proponen a la esposa, al papá, al hermano. Se compromete el padre a traer a su hijo todas las audiencias. Aquí está la esposa y la esposa se va a comprometer. El derecho penal es personalísimo, así que no les garantiza proponer a otra persona. Hay quienes proponen garantes y el garante tampoco. El derecho penal es personalísimo. 3, obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o a la autoridad que designe el juez. Esa se le puede solicitar al juez. ¿Y saben cuál es? Aquella en la cual permite que el sindicado pueda llegar todos los viernes, por ejemplo, cada 15 días a firmar el libro de asistencia, diciendo aquí estoy. Ahora, el Ministerio Público tiene sistema biométrico en el cual se coloca la impresión ahí. Miren, y la huella, como cuando ustedes van a Ban Rural y quieren retirar el dinero, ahí pongan su huella, y ahí ya saca el desplegado y ya registra que usted llegó en tal fecha con nuestros clientes. 4, la prohibición de salir del país sin autorización. Miren. 4, la prohibición de salir del país. 5, prohibición de concurrir a determinadas reuniones o visitar a determinados lugares. Era lo que yo les comentaba en la clase anterior. Esto nos puede servir para evitar el peligro de obstaculización. La prohibición de comunicarse con personas determinadas en el 6. 5, la prohibición de visitar determinados lugares. Señor juez, si la víctima vive en Villanueva, prohíbale a mi cliente ir a Villanueva. Eso nos ayuda a evitar el peligro de obstaculización a la averiguación, porque no va a llegar a Villanueva, donde supuestamente vive la víctima. Segundo, numeral 6, la prohibición de comunicarse con persona determinada. Persona determinada, señora jueza o señor juez, impóngale la prohibición de comunicarse con la víctima, la prohibición de comunicarse con el testigo, la prohibición de comunicarse con cualquier otro sujeto, siempre y cuando no esté su abogado. Eso nos sirve para evitar el peligro de obstaculización. Vean cómo una medida sustitutiva bien jugada le puede orientar al juez a decir, tiene razón, aquí se desvanece el peligro de obstaculización. Bueno, solo analicen eso. Ya ustedes lo verán. 7, la prestación de caución económica adecuada. Eso es para garantizar, pero aunque se depositen 10,000, 20,000, el que se quiera en la fuga se va a ir. Así que una caución económica no es garantía. No es garantía. Antes, tal vez, en aquellos tiempos, una caución económica dijera cualquiera, no me voy a ir ni por 1,000 quetzales. Pero ahora, ay Dios, 1,000 quetzales ya no alcanzan ni para un cilindro de gas, ¿verdad? Tan caro que está todo. Bueno, ¿estamos bien con estas medidas sustitutivas? ¿Alguien tiene dudas, compañeros? Ahorita ya hablamos de las medidas sustitutivas, medida de coerción, ahora vamos a hablar de la prisión. No sé si alguien tiene dudas. Elisa, ¿dudas? Ya comprendido eso, entonces, ¿tiene dudas, Elisa? Hoy no ha platicado. Bueno, no hay dudas. Qué bien. Bueno, entonces, está bien, que vamos comprendiendo. Entonces, después de determinar la medida de coerción, si hay un autoprocesamiento, obligadamente hay medida de coerción, compañeros. Obligadamente. Aunque nosotros hayamos solicitado la caución juratoria me sirve
para superar el peligro de fuga y el de obstaculización. Pero siempre, si me toman en cuenta la caución, o si me topan la caución juratoria, nos van a dar una medida sustitutiva. Si no, prisión preventiva. Ahora, después de la medida de coerción, prisión o medida, vamos a hablar sobre el plazo de la investigación. Inmediatamente, entonces, el juez aquí, plazo de la investigación, el fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. Razonable. Ahora, yo quiero que ustedes comprendan, dependiendo de la medida de coerción por la cual mi cliente quede sujeto a proceso penal, así es como se va a otorgar el plazo para investigar. La medida de coerción impuesta determina el plazo que tendrá el fiscal para investigar, entre un mínimo y un máximo. Ahora, si mi cliente le otorgan medidas sustitutivas, si se dicta autoprisión de medida sustitutiva, el plazo máximo para la investigación es hasta 6 meses. Hasta, note esto que es hasta, no son 6 meses, es hasta. Significa que podría dar 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6. Dependiendo de lo que el fiscal argumente en audiencia, dependiendo, si yo soy fiscal, yo tengo que argumentar, señor juez, necesito 3 meses por esto, 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 y esto, y esto, y esto, 4 meses por esto, esto, y esto, y esto. Tengo que justificar, o pueden ser hasta los 6. Regularmente en la práctica se fijan 3 meses, la mitad, porque la persona está en libertad. Ahora, si es prisión preventiva, miren, si es prisión preventiva, el plazo máximo para la investigación es hasta 3 meses. Aquí es la mitad. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Obviamente todos vamos a querer que la investigación concluya rápido. Entonces, por lo mismo, vamos a querer que sea 1 mes. Siempre los abogados piden 1 mes mínimo, porque quieren que termine eso rápido, porque es una medida de coerción para garantizar la presencia en el proceso penal, en investigación. Imagínense que 1 mes investiga, no cumplen los presupuestos, se tendrá que dejar en libertad a la persona, pero solo estuvo 1 mes. No es lo mismo que esté los 3 meses. Bueno, así es como podríamos ver. Ya la práctica funciona totalmente distinto, que hay personas que han pasado hasta 1 año ahí, pero 1 año en todo el proceso penal, pero estos plazos de la investigación sí se deben de respetar. Sí se deben de respetar, compañeros. Entonces, hasta 6 meses, medida sustitutiva. Hasta 3 meses, prisión preventiva. ¿Cuáles son los fundamentos? 324 bis del Código Procesal Penal. Ese es el primer fundamento de la medida sustitutiva. 324 bis. Ahí ustedes lo van a encontrar. 324 bis. Pues no lo establece claramente sobre el plazo de la investigación, pero el 324 bis, cuando yo lo interpreto, ¿qué establece? Dice 324 bis, sí, 323, a los 3 meses de dictado la autoprisión preventiva. Aquí nos dice el plazo máximo son 3 meses, bueno, a los 3 meses. Váyanse al antepenúltimo párrafo, por favor. Me dice, en caso de que se haya dictado una medida sustitutiva, vea, dice, en caso de que se haya dictado una medida sustitutiva, el plazo máximo del procedimiento preparatorio durará 6 meses a partir del auto de procesamiento. Mira, ahí el legislador dejó bien contemplado esta parte. Dice, en el caso de que se haya dictado medida sustitutiva, el plazo máximo del procedimiento preparatorio, es decir, la investigación, durará 6 meses. Aquí es, ojo, hasta 6 meses. No, porque aquí se interpreta los 6 exactos y eso es lo que nos confunde. Tenga cuidado. Es hasta, puede ser 1, 2, 3, 4. Pero aquí dice, durará 6. Nos da a entender que son 6 exactos. No, tenga cuidado. A partir, y aquí viene el punto de partida, ¿a partir de cuánto? A partir del autoprocesamiento. ¿En qué momento se dicta el autoprocesamiento? Si ahorita estamos en primera declaración, el autoprocesamiento lo van a dictar hoy. Por lo tanto, el plazo empieza a contarse a partir de hoy, es decir, del 1 de diciembre del año 2021. Ahí empieza a correr el plazo. Entonces, pero me estén comprendiendo. Y el artículo 323 bis establece. Miren el 323 bis que es sencillo y no establece sobre el plazo de prisión preventiva, pero interpretémoslo. Dice 323. El procedimiento preparatorio deberá concluir lo antes posible. Es decir, la investigación deberá concluir lo antes posible. El procedimiento preparatorio, hay que pasar al intermedio.
Dice, lo antes posible, procediéndose con la celeridad que lo amerite, que el caso amerite, y deberá practicarse dentro de un plazo de los 3 meses. Vea que técnicamente el código nos establece, durará la prisión preventiva hasta 6 meses. Dice, durará un plazo máximo de 3 meses. Ahí ya viene mi interpretación y el conjunto de artículos que hemos estado analizando para determinar que es hasta 6 meses, hasta 3 meses. Hasta ahí, pues, espero me estén comprendiendo los plazos. Este es el plazo de la investigación. Eso es lo que discutimos ahora. Erika era la que había argumentado en la clase anterior. El que decía Ministerio Público solicita el plazo de 4 meses. Abogado defensor, sobre una medida sustitutiva. Abogado defensor, señor juez, yo solicito el plazo de 2 meses. Bueno, el juez va a resolver. Pasa a resolver el juez. El juez deberá fijar. Miren aquí, deberá fijar. ¿Qué es lo que fija el juez? Voy a agrandar la pantalla. Habiendo escuchado los sujetos, va a fijar, miren, 2 numerales hay aquí. Uno es día para la presentación del acto conclusivo. Dependiendo del plazo que le hayamos solicitado, es día para presentar el acto conclusivo. Y el otro es día y hora para la audiencia de etapa intermedia. Bueno, pongamos el ejemplo, pues. Nuestro cliente queda sujeto a medida sustitutiva. La fecha, aquí les he colocado en azul, la fecha de la audiencia de primera declaración fue el 12 de abril del año 2021. El plazo para la investigación por medida sustitutiva fue de 4 meses. Es decir, se presenta el acto conclusivo, cuenten 12 meses, 4 meses, 4 meses después del 12 de abril. Mayo, junio, julio, agosto. Entonces el juez tomó en consideración el plazo pedido por el fiscal, 4 meses. Bueno, el acto conclusivo se deberá presentar 4 meses después de dictado el autoprocesamiento. No puede exceder de 6, tengan cuidado. Bueno, miren, 4 meses, ¿cuánto nos queda? 12 de agosto del año 2021. Y en ese mismo momento, el juez dice, bueno, ahora voy a señalar día y hora para la audiencia de etapa intermedia. Es decir, en la audiencia de etapa intermedia vamos a ir a discutir el acto conclusivo que se presenta el 12 de agosto. Pero préstele atención. Primero, vea, pues voy a repetir. La audiencia de primera declaración fue el 12 de abril. Para el plazo de investigación fueron 4 meses. Cuento 4 meses. Me quedo en el 12 de agosto. A partir del 12 de agosto que se presenta el acto conclusivo, ahora vamos a ver la fecha de etapa intermedia. Dice que en esa nueva audiencia se deberá señalar día y hora para la audiencia de etapa intermedia, la cual deberá celebrarse en un plazo no menor de 10 ni mayor a 15 días a partir de la fecha fijada para la presentación del acto conclusivo. ¿Cuál es la fecha que voy a tomar de base entonces para la audiencia de etapa intermedia? ¿La primera declaración o la de la presentación del acto conclusivo? La presentación del acto conclusivo. Entonces el juez señala, presentación para el acto conclusivo, 12 de agosto del año 2021. Y en ese momento cuenta un plazo no menor de 10 ni mayor a 15 para la audiencia de etapa intermedia. Y quedó al día 12, 28 aquí era agosto, 28 de agosto del año 2021. Vamos a corregir ahí. Es 28 de agosto del año 2021. 28 de agosto del año 2021, por favor. 28 de agosto. Esto lo vamos a corregir ahí. 28 de agosto del año 2021. Ahí vamos a corregir. Entonces, y aquí dice, miren, día y hora. Tengan cuidado, porque es día y hora para audiencia etapa intermedia. Día y hora. Ahora les pregunto, pues, abogados. Vamos a ver, abogada Julia Méndez. ¿Por qué cree usted que la ley hace lo siguiente? Que se señale el día para presentar el acto conclusivo y la audiencia no se lleve a cabo el día en que se presenta el acto conclusivo, sino deja un espacio, un intervalo entre un plazo no menor de 10, es decir, hay que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 no se puede, dice no menor de 10. Vamos al 11. 11, 12, 13, 14 y 15, está ahí. ¿Por qué cree usted
abogada, que deja ese plazo la ley? Julia Méndez o alguien más que quiera ayudarles. ¿Por qué creen que deja ese plazo? Vamos, abogados, ¿por qué deja el plazo? ¿Qué creen? ¿Por qué deja ese plazo? Vamos, abogada Karen, ¿qué opina? Vamos a ver, abogada Marta, ¿qué opina? Abogada Avi, Lorena, ¿qué opina? Ese plazo ahí, pues, ¿por qué no se lleva el mismo día de la presentación del acto conclusivo, sino que nos dejan días después? Vamos a empezar a leer ese. Para que el abogado defensor pueda realizar su estrategia de defensa, correcto, Luis. Para eso es. Para que usted prepare, vaya a tener su acto conclusivo y lo prepare. Por si se da la falta de mérito. Bueno, ahí no, Natalie, porque la falta de mérito, si se decreta falta de mérito, no nos vamos hasta todo eso que estamos hablando ahorita. Tenga cuidado, Natalie. Si decreta la falta de mérito, no nos vamos hasta todo lo que estamos platicando ahorita. Whitson dice, para que la defensa estudie la acusación y prepare su defensa. Ahora les pongo un ejemplo. Si hoy fuera 12 de agosto del año 2021, hoy usted tendría que ir a traer su acto conclusivo al juzgado. Su acto conclusivo se lo van a dar así, mire, en papel. Ahí le van a dar su acto conclusivo así. Este documento, este acto conclusivo, usted se lo va a llevar a su oficina, lo va a ir a estudiar, lo va a ir a estudiar, lo va a analizar, va a armar su estrategia, como dice Luis, y se va a preparar para el 28 de agosto. El 28 de agosto usted va a ir con todo a quebrantar esa tesis acusatoria del fiscal. Por eso es de que está ese plazo. Tengan cuidado, pues, que no les confunda. En primera declaración, en la propia audiencia de primera declaración se señala día para presentar el acto conclusivo y de una vez ahí, en un momento, día y hora para la discusión de ese acto conclusivo en audiencia etapa intermedia, pero se deja el plazo para la preparación de la defensa. Y se cierra la audiencia. Anoto en mi agenda, entonces, tomo mi agenda, ¿verdad? Anoto en mi agenda el día de la audiencia etapa intermedia. De una vez, ahorita en primera declaración, me dijeron, yo escuché, voy a anotar. Bueno, el 28 de agosto del 2021 a las 11 horas tengo audiencia etapa intermedia de tal proceso. Bueno, regreso. El día 2, ¿el día qué era? El día de 12 de agosto, entrega de acto conclusivo en el juzgado tercero. Tengo que ir, yo tengo anotado, miren, anoté en mi agenda 2 fechas. Y ahí se termina. Ahí se termina la audiencia. El juez dice, bueno, todos quedan notificados de la resolución en la audiencia oral, ya anotaron el día y hora de la audiencia, así es que nos vemos hasta la siguiente audiencia, les dice a todos. Abogado, venga a traer su acto conclusivo el día que ya se le indicó y por favor, ya todos quedan notificados que deben de venir a la próxima audiencia etapa intermedia. Punto. Ahí se terminó la primera declaración. ¿Qué pasa? ¿Cómo se procede si el MP no presenta el acto conclusivo en la fecha? Ok, ya vamos a llegar a ese momento, Luis. Ya voy llegando paso a paso, ya voy llegando ahí. ¿Qué pasa si no se presenta el acto conclusivo? Ya voy a llegar. Ahora, ¿cómo estamos con la primera declaración, mis abogados? Porque hasta este momento solo salimos de la primera declaración. Ya vamos a dar el momento en el cual se vence el plazo y no está el acto conclusivo. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Dudas? Ustedes me dicen con la primera aclaración. Dora, ¿cómo estamos con la primera aclaración? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, le pregunto entonces a Dora. ¿Se encuentra por ahí, Dora?
Miren, la primera declaración es la que más preguntan. Esa es la que más preguntan en el examen. ¿Se encuentra por ahí Dora? O Harold. Harold se encuentra por ahí, Harold Carrillo. Haciendo su micrófono. No está por ahí Harold. Y Joel tampoco. Joel, Nehemías. Miren, traten de encender su micrófono porque eso va a depender del éxito de su examen también. Recuerden que aquí ya ustedes tienen que intervenir. Esta es la parte procesal. Por eso les decía, en la parte sustantiva, usted se sienta y lee. La parte procesal es la que va a determinar su actuación ya en los tribunales. Bueno, compañeros, hasta aquí entonces llegó la audiencia de primera declaración. ¿Qué más puede suceder? Ahora hablamos nosotros de que existe un plazo para investigar. Ahora dejemos al fiscal investigando, pues. Dejemos al fiscal investigando los 4 meses, que él investigue. Hasta que presenten el acto conclusivo, nosotros vamos a llegar. Les voy a contar qué es lo que va a pasar en ese plazo de la investigación, que son los 4 meses. Se puede dar lo que conocemos como la audiencia de reforma del autoprocesamiento. Voy a tratar de que ustedes me comprendan esta parte. ¿Se recuerdan en primera declaración? Nosotros hablamos sobre este autoprocesamiento. Eso está dentro de la primera declaración, esta diapositiva. ¿Recuerdan de esto? Pues declarar sindicado, autoprocesamiento. El autoprocesamiento determina por qué delito queda ligado a proceso penal. Y por el delito que quede ligado a proceso penal, el sindicado, por ese delito, deberá presentar su acto conclusivo al Ministerio Público. No puede cambiar de delito. No puede decir el fiscal, yo no quiero ahora mi asesinato, ahora quiero homicidio. No. Tiene que acusar por el delito que quedó ligado a proceso penal. Si nosotros, se los digo desde el lado de la defensa, si nosotros como abogados defensores creemos que el delito por el cual quedó ligado a proceso penal nuestro cliente no es el correcto, porque hubo una mala tipificación del hecho, porque digamos los verbos rectores no encuadran, o las circunstancias de la investigación han motivado una orientación distinta al hecho, es decir, una calificación distinta. Les pongo el ejemplo. Si nosotros en primera declaración veíamos el caso, aquí cambiamos el chip ahora, solo para que me entiendan esto. Nuestro cliente quedó ligado a proceso penal en otro caso, mejor lo digo otro caso, por robo agravado. Por robo agravado. ¿Qué es lo que hace que sea robo agravado? Por ejemplo, que el delincuente lleve arma. Un cuchillo, les digo yo, lleva un cuchillo. El juez en primera declaración se entera de lo dicho por la víctima en acta ministerial, quedó documentado, que la víctima manifestó que el delincuente la despoja con arma, es decir, con un cuchillo, la amenazó. Lo aprendieron, pero el cuchillo no apareció en el momento de la aprehensión. Porque dicen los agentes de que posiblemente lanzó el cuchillo sobre el techo de una casa. Entonces, tiene el Ministerio Público que investigar, o una alcantarilla, no sé, no está el cuchillo, pero sí hay una declaración de la víctima que dice que fue con un cuchillo. El juez toma en consideración y dice, bueno, ya que hay aquí declaraciones de víctimas que dice que fue con un cuchillo, vamos a ligar por robo agravado. Ya será el Ministerio Público el que tiene que investigar si encuentra o no el cuchillo. ¿Qué es lo que hago yo como abogado defensor? Por ejemplo, a los 2 meses ir a procurar la investigación. ¿Cómo va, fiscal? Me puede poner a la vista el expediente. Miren, en este caso, ¿cómo lo haríamos en este ejemplo sencillo? Robo agravado. Tiene que haber despoderamiento del bien, más un arma, un cuchillo. En la investigación vemos que está que desapoderaron de sus bienes a una persona, pero el cuchillo ya han transcurrido, como diría aquel, ya pasaron 3 semanas, ¿verdad? El buque ya va a empezar a sonar, pero ahora aquí 2 meses en investigación y no encuentran el cuchillo. Y el cuchillo, no. Usted lee, por ejemplo, en el acto, en la investigación, en el expediente, acta de inspección ocular. Usted ve que se hizo inspección ocular en el lugar de la escena del crimen, de los hechos,
No se encontró ningún cuchillo. Ve otros documentos, informes de investigación de la policía. No se encontró ningún medio de investigación que sea un cuchillo. ¿Qué nos da a entender esto? Que el fiscal no podrá probar su tesis acusatoria de robo agravado. Entonces yo lo que tengo que hacer en esos casos es solicitar una audiencia de reforma del auto de procesamiento. Es decir, cambiar la calificación jurídica del delito por el cual mi cliente quedó ligado. Lo mismo pudiera sucederse en un asesinato. Ligado a proceso penal por asesinato. Ya han transcurrido cierto tiempo, el Ministerio Público no podrá probar el asesinato. Yo busco esto, una audiencia de reforma. Hasta ese momento que el juez va a verificar el proceso y se tiene razón, aquí no se ha determinado cómo se premeditó y todo, dependiendo del tiempo. Si el juez considera ese cambio la calificación jurídica, homicidio, cambiamos. Obviamente nosotros como abogados vamos a pedir una calificación jurídica menor. El Ministerio Público, imagínense un caso que se da de lesiones culposas. Aquel típico caso, aquel accidente. Bueno, aquel iba ebrio y todo, lesiones culposas. La persona quedó hospitalizada, quedó grave. Lo ligaron a proceso penal, no pudo conciliar, bueno, proceso penal, lesiones culposas. Al mes, la persona no soporta las quebraduras, fracturas, un trauma craneoencefálico, problemas en el tórax y muere. ¿Creen ustedes que variaron las circunstancias primitivas? Hablemos de las circunstancias primitivas u originarias que hicieron motivar el autoprocesamiento de lesiones culposas. ¿Creen ustedes que cambió porque ahora la persona falleció? ¿Qué delito podría ser? Si ustedes fueran fiscal, ¿qué delito entonces pedirían el cambio? Porque ustedes ya no va a poder acusar por las lesiones, porque usted dice, las lesiones al final las podría probar, pero dejaría impune una acción delictiva. Para el fiscal puede acusar por las lesiones culposas, porque al final va a demostrar que hubieron lesiones culposas y todo, pues ni modo, tiene algún fotográfico de su momento, pero dejaría un acto impune. Entonces pediría el cambio de calificación jurídica y ese cambio lo logra a través de la audiencia de reforma del autoprocesamiento. ¿Qué delito pedirían ustedes entonces, pues, abogados? Como fiscales, por supuesto. ¿De lesiones culposas a qué delito? ¿Qué delito pedirían? Homicidio culposo. Correcto. ¿Cuál sería la principal? Menciónenme cuáles serían para ustedes los principales medios de investigación que hicieran creer al juez que debe cambiar la calificación jurídica. Piensen ustedes como fiscales, ¿qué medios propondría al juez para hacerle creer que debe cambiar? Y a la vez piensen como abogados, ¿qué medios debe poner a la vista al fiscal para que el juez acceda? Si no, sigue en lesiones culposas. Piense de los dos lados, como fiscal y piense como defensor. Como fiscal pienso que aporto. Como defensor pienso que debió aportar el fiscal. Si no lo aportó, ahí va donde empieza la defensa. Muy bien, dictamen forense del INASIF, correcto. Como fiscal yo sé que lo tengo que aportar. Como abogado me pienso y digo, no aportó el dictamen de INASIF. No puede demostrarlo. Acta de función es correcto. Ahí está. Estos serían, miren, dos suficientes. Dos suficientes. Bueno, vamos entonces con esto. Esto me sirve a mí para decirles a ustedes que vamos a solicitar una audiencia de reforma del autoprocesamiento. Esta audiencia puede ser instada ante el mismo juez. De hecho, va a ser ante el mismo juez. Ante el mismo juez que dictó su autoprocesamiento. Excepto los casos de los juzgados de turno, que ellos conocen a prevención. Recuerden que en la clase anterior lo analizamos
y ellos solo conocen a prevención y lo remiten al juez contralor. Pues yo no voy a ir a turno a pedir una audiencia de reforma del autoprocesamiento porque él no es juez contralor, es juez a prevención. Voy a ir ante el juez contralor. ¿Y cómo la pido? Con memorial, verbal. Miren, depende. Lo cierto es que no les van a pedir memorial. El proceso penal es oral, pero hay actuaciones escritas. Algunos juzgados acostumbran a tener formularios de petición de audiencias. Entonces le voy a decir, mire, o licenciado, mire, abogado, abogada, por favor llene este formulario y haga su petición ahí. Y usted lo llena, después le comunica, mire, fíjese que su audiencia quedó agendada para tal fecha. Bueno. O puede que de una vez usted vaya ahí a la comisaría del juzgado y dice, mire, quiero una audiencia de reforma. Bueno, déme un momento, esto se lo voy a agendar y no es la agenda. Depende. No les, miren, a ciencia cierta no les sé decir. Hay distintos criterios de juzgado. Yo, de torre tribunales y juzgados penales, podría decir a qué juzgado ya en la práctica. Pues porque de estar día a día en los juzgados, pues uno ya sabe cuáles criterios. Lo cierto es que ustedes, hasta ¿qué momento pueden llegar a pedir esa audiencia al juzgado? Esa es pregunta de examen. Vamos a ver si alguien se la sabe. Pregunta de examen. ¿Hasta qué momento puedo llegar a pedir yo esa audiencia? Pregunta de examen, pues, abogados. Pregunta de examen. Y voy a ver mi código procesal penal para referir la última reforma. Fíjense. Voy a ver mi código. Aquí lo tenía a la mano. Eso, antes de que termine el plazo de la investigación. Eso, antes del acto conclusivo, correcto. Vencido el plazo de la investigación, se presenta el acto conclusivo. Antes de presentar el acto conclusivo, se tiene que solicitar. Vamos al artículo 320 del Código Procesal Penal. Ese es el momento para solicitarla. Vencido este plazo, ni se vayan a preocupar por ir al juzgado. Mejor ya no vayan. Espérense en la audiencia etapa intermedia. Ya les voy a decir cómo cambiar la calificación jurídica en etapa intermedia. Pues si les vence ese plazo, ya no vaya a ir, pues. Ya no vaya. Ahora, 320, ¿qué establece el segundo párrafo? Vamos a ver. Sí, segundo párrafo. Solo podrá dictarse auto de procesamiento después de que sea indagada la persona contra quien se emita, es decir, la interrogación y todo, la imputación. Podrá ser que dice reformable. Escuche, reformable, por favor. ¿Podrá ser qué? Reformable. De oficio o a instancia de parte. De oficio o a instancia de parte solamente en la fase preparatoria, antes de la acusación. Subraya con color naranja. Antes de la acusación, pregunta de examen. Antes de la acusación, mire, garantizando el derecho de audiencia. Perfecto, antes de la acusación. Yo ya sé que antes de la acusación voy a pedir la audiencia de reforma del autoprocesamiento, sea fiscal o sea abogado. Aquí hay algo importante que quiero que usted note. El Código Procesal Penal nos da esa parte como inquisidora, porque dice de oficio, vamos a ver, déjenme volverlo a ver, por eso quería ver, de oficio o a instancia de parte, o a instancia de parte. Entonces, de oficio nunca se hace, de oficio nunca se hace, todo es instancia de parte, de oficio no lo va a hacer el juez. Bueno, pero ya les dije, ahí está el fundamento. Escríbale ahí, audiencia de reforma del auto de procesamiento. 320, autoprocesamiento. Segundo párrafo, audiencia de reforma del autoprocesamiento. Cuando usted está en audiencia, señor juez, con fundamento en el artículo 320, segundo párrafo, que establece que el autoprocesamiento puede ser reformable, hago mi siguiente argumentación. Y usted argumenta. Lo primero que le dan a la palabra es a quien insta la audiencia. Entonces, ¿cómo funciona esta audiencia? Miren, así de manera muy sencilla. El juez se constituye, aquí en la presentación ustedes van a leer todo esto, pero se lo voy a explicar acá. El juez se constituye en la sala de audiencias. Verifica la presencia de los sujetos nuevamente, día y hora. Nos encontramos reunidos aquí en la sala de audiencias del juzgado tercero, primera instancia penal, al cautelar contra el ambiente, vista al juez, para llevar a cabo la audiencia de reforma del autoprocesamiento peticionado por la defensa. Verifico la presencia de los sujetos procesales, se encuentra presente en la defensa, sí, señor juez. ¿Sindicado? Sí. Ministerio Público, presente. Muy bien, le concedo la palabra al abogado para que fundamente su petición y empieza la defensa. ¿Por qué?
han variado. O le doy la palabra al fiscal para que haga su petición. Empieza por qué han variado las circunstancias. Sea quien haya, van a tener derecho contradictorio. Si es el Ministerio Público el que ha instado la audiencia, el abogado tiene derecho contradictorio. Si es el abogado el que ha instado la audiencia, el fiscal tiene derecho contradictorio. De estos dos argumentos que se dan, primero quien insta, luego el que contradice, el juez pasa a resolver inmediatamente. Miren, regresamos como acá a la primera declaración, solo en ese momento pasa a resolver el juez. ¿Qué resuelve el juez? Bueno, aquí. El juez emite resolución con lugar o sin lugar. Con lugar cambia la calificación jurídica del hecho y en efecto liga proceso penal sindicado por nuevo delito, que puede ser menor o mayor gravedad. Ya les he explicado menor o mayor. Fiscal va a pedir mayor o fiscal puede pedir menor en la objetividad. Nosotros abogados siempre vamos a pedir el menor, nunca vamos a pedir uno mayor. Bueno, cuando actuamos como abogados. Sin lugar, el juez considera que la tipificación del hecho en el delito, miren, por el cual quedó ligado en primera declaración, sea el proceso penal, es el correcto. Y se da por finalizada la audiencia. Ahí se terminó la audiencia. Esa la audiencia reforma el autoprocesamiento. ¿Para qué me sirve? Cambiar la calificación. Esto le permite al fiscal acusar por otro delito. Alguien me preguntaba el sábado, me decía, bueno, pero si se cambia el autoprocesamiento, ¿es necesario entrar a discutir otra vez medidas de coerción? Es decir, ¿se amplía el plazo para la investigación? No, porque aquí solo estamos discutiendo auto de procesamiento. El plazo para la investigación ya está definido en primera declaración. Ustedes ya tenían el que era el 12 de agosto. Ahí hay que presentarlo. Ahora veamos pues abogados. Veamos abogados. María Alejandra, abogada María Alejandra. Si su cliente en primera declaración quedó ligado por robo agravado, ahí no le otorgaron medidas sustitutivas, porque usted sabe que medidas sustitutivas para robo agravado no hay. Es un delito que tiene prohibición expresa. Usted instó la reforma del autoprocesamiento, nunca encontraron el cuchillo, va a la audiencia de reforma del autoprocesamiento, el juez dice con lugar, cambia la calificación jurídica y dice fiscal acuse solo por robo porque usted no va a encontrar el cuchillo. Ahora, le pregunto, abogada María Alejandra, ¿el delito de robo puede gozar su medidas sustitutivas o no? ¿Sí o no? Abogada Alejandra. Alejandra. Por el delito simple, como es que liga para medida. Prisión o medida sustitutiva, prisión o medida sustitutiva. ¿Qué pediría usted si solo es robo simple? Si es robo agravado, aunque nos pongamos de rodillas, nada. Agravado. Pero si es simple, hay prohibición, la ley le prohíbe, no. ¿Alguien quiere encender su micrófono? Karen, André, ¿tienen su micrófono? Ok, dice María Alejandra. Como no se encontró el arma, como menciona, sí fue agravado. No fue. Pero simple, ok, simple sí podría pedir medidas sustitutivas. Entonces, si es robo simple, sí puede pedir medidas sustitutivas. Entonces, usted hizo un gran logro en el caso. Le cambió de robo agravado a robo simple. Ahora, ¿cómo hace usted, a través de qué audiencia? Esto es para todos abogados, vamos abogados, a través de qué audiencia hacemos ese cambio de una prisión preventiva a una medida sustitutiva. Pregunta de examen. Bueno, dicen, es
revisión de la medida de coerción, es correcto. Audiencia de revisión de la medida de coerción, y eso es lo que vamos a hablar ahorita, sobre la audiencia de revisión de la medida de coerción, ¿cómo, para qué sirve? Pues dice, revisión, revisemos la medida de coerción impuesta en primera declaración. La prisión preventiva puede, recuérdense, y les voy a decir esto, la prisión preventiva puede ser superada cuando se desvanezcan los peligros de fuga y de obstaculización, o cuando nosotros consideremos que el delito ya no tiene prohibición. Por eso les ponía el ejemplo del robo agravado con robo. María Alejandra va a la audiencia de reforma del autoprocesamiento, reforma de robo agravado, robo simple. Ella dice, robo simple ahora tiene medida. Y entonces lo que hace es pedir una audiencia de revisión de la medida de coerción. Miren, uno lo que hace en casos cuando cree que va a reformar el delito y el delito que va a reformar sí tiene medidas sustitutivas, uno de una vez va al juzgado y pide audiencia de reforma del autoprocesamiento y revisión de la medida de coerción. Porque imagínense, abogada María Alejandra, que usted cambia el delito, pero usted le ha dicho a su cliente, lo ha asesorado, platicado con él y usted le ha contado que lamentablemente pues, está en prisión porque quedó ligado a preso por robo agravado, que no tiene medidas sustitutivas. Usted dice, mire, ya le vamos a cambiar el delito. Si la juez nos cambia el delito, le voy a pedir medida sustitutiva. Y él está en audiencia, la parte suya siempre va a estar en todas las audiencias. Eso es lo complicado de lo penal, ahí está nuestro cliente. Escucha que el juez dice, con lugar la reforma, se cambia de robo agravado a robo simple. Con lugar la reforma del autoprocesamiento. Su cliente se pone feliz. Dice, hoy me voy a casa. Hoy me voy a casa. Pero de repente se da por finalizada la audiencia. ¿Por qué? Eso es un ejemplo, María Alejandra. Sé que no va a pasar en la práctica. Usted dice, mire, disculpe, olvidé pedir la audiencia de revisión de la medida de coerción. Estas son audiencias distintas. Entonces, abogada María Alejandra, si sabía que iban, no, tal vez lo sabía, pero si consideraba que iban a cambiar la calificación jurídica, debió haber pedido conjunto la audiencia de revisión para entrar a conocer posterior la revisión. Entonces, ahora sí cambió y su cliente seguro se va a ir a su casa. Ahora, abogada María Alejandra, cuando usted va a una audiencia de revisión de la medida de coerción, está obligada a desvanecer en esa audiencia el peligro de fuga y de obstaculización, en el caso, por ejemplo, robo agravado, porque allá en primera declaración no argumentó nada, ni qué iba a argumentar si es robo agravado, va para prisión automáticamente. En audiencia de revisión, ¿usted está obligado a desvanecer el peligro de fuga y de obstaculización? ¿Qué considera? Y les voy a contar. Vamos a ver, ¿qué considera María Alejandra? ¿Usted llevaría todos los documentos para acreditar el arraigo, María Alejandra? Ok, dice sí, podría presentar antecedentes penales, demás documentos. Sí, la respuesta es sí, debe llevar los documentos que acrediten el arraigo. Si no, su cliente otra vez va a ir a prisión. ¿Por qué? Porque usted debe presentar todo lo que vimos en la clase anterior, antecedentes penales, o ya sea impresos o electrónicos, va a presentar cartas de recomendación, todo lo que vimos en la clase anterior. Todo lo tiene que llevar, porque vamos a discutir sobre la medida de coerción. Entonces, espero me estén comprendiendo. Hay quienes, miren, pues, les voy a contar. En la práctica, hay abogados que piden audiencia de reforma y revisión. Les cambian el delito, pero olvidaron llevar los documentos. ¿Y cuál es la consecuencia? Que el delito sí tiene el otorgamiento de medidas, pero los dejan en prisión porque no presentan los documentos. Bueno, ahora le voy a contar. ¿Cómo estamos con la revisión de la medida de coerción? ¿Verdad que está fácil? Presento los documentos, hago mi argumento, pido la medida sustitutiva, les digo, señor juez, una numeral 1, 3, 4, 5, una caución económica y mi cliente que salga en libertad.
El juez dice, con lugar, considera que han variado las circunstancias primitivas que orientaron la imposición de la medida. Sin lugar, si considera que persisten los peligros procesales. Bueno, vimos el primer momento, cuando se reforma y cambia. Hay casos en los cuales, vean pues, segundo supuesto, hay casos en los cuales, como abogado, yo en audiencia de primera declaración no llevo todos los documentos. ¿Y por qué, Lick? Porque de repente su cliente, usted va a saber que cuando lo contraten, por ejemplo, la familia le dice, mire, mi cliente, mi familiar está detenido. Bueno, está bien, tráigame estos documentos. Cartas de recomendación, el recibo donde él vive, de energía eléctrica, lo comentamos en la clase anterior. Eso se escapa de las manos de nosotros como abogados, pedirlo, porque nosotros desconocemos esa parte. Yo no sé quiénes son los amigos de mi cliente. Son cartas de personas que lo van a recomendar como buenas costumbres. Eso se me escapa a mí de las manos como abogado, de veras. Yo no puedo irme a la colonia, mire, usted conoce a Pedro Juan o Juan Pérez, ¿usted lo conoce? No, deme una carta. No va a pasar así. Entonces, y no me voy a entrar a la casa de ellos para ir a pedir un recibo, pues. Si me dan el número contador, por ahí podría hacer algo yo en las páginas electrónicas, ir a buscar, imprimir un recibo. Cuando sucede que yo en la audiencia de primera declaración no llevo todos los documentos, pero los puedo obtener después, pido en la audiencia de revisión. No siempre va a ir reforma y revisión, no puede ir solo revisión de la medida de coerción. En primera declaración quedó ligado por robo tiene medidas, pero yo no cumplí con los documentos, entonces, ¿qué es lo que hago? Voy y en una audiencia de revisión posterior ya adjunto todos los documentos. Y el juez en su momento no presentó los documentos, aquí están. Solo la revisión. Ahora, ¿cuál es el plazo que tengo como abogado para solicitar la audiencia de revisión de la medida de coerción? Pregunta de examen privado. ¿Cuál es el plazo que tengo? Eso no se me puede escapar. La reforma del autoprocesamiento dijimos antes de la presentación del acto conclusivo. Después de ahí ya no vaya. La audiencia de revisión de la medida de coerción, ¿cuál es el plazo? Bueno, 277 del Código Procesal Penal. Vamos al 277. Pues 200, ¿qué? 77. Eso, dice Betty. En cualquier momento el proceso penal. Correcto, Betty. Así es, están estudiando. Bueno, está bueno. 277, ¿qué dice? Miren ustedes arriba, dice revisión de la medida de coerción. $277. Dice, el imputado y su ofensor podrán provocar el examen de la prisión y de la internación o de cualquier otra medida de coerción que hubiese sido impuesta en cualquier momento del procedimiento. Escuche eso, en cualquier momento del procedimiento. Ahorita les voy a lanzar una pregunta de examen. En cualquier momento del procedimiento. Ese es plazo, ¿verdad, Betty? Como Betty nos decía, subrayalo con naranja, en cualquier momento del procedimiento, pues la audiencia de revisión. Ligi, si ya se presentó el acto conclusivo, pídala. Etapa intermedia, pídala. Ofrecimiento de pruebas, pídala. En el debate, pídala. Si está en la sala por apelación, pídalo. Casación, pida. En cualquier momento. ¿Cuántas veces lo puedo pedir? Las que usted quiera. Las que usted quiera. Pero tenga cuidado con algo. Aquí no hay un límite de pedir audiencias, pero tenga cuidado con algo. Vuelva a leer el artículo, dice 277. No pida solo por pedir, dice, el imputado y su ofensor podrán provocar el examen de la prisión y de la internación en cualquier otra medida de coerción personal, es decir, la medida sustitutiva. Ahí les voy a preguntar, que hubiese sido impuesta en cualquier momento del procedimiento, siempre que hubiesen, ¿qué dice? Variado las circunstancias primitivas. Yo le tengo que demostrar al juez cómo variaron las circunstancias primitivas. ¿Cuál podría ser una circunstancia primitiva? Una circunstancia primitiva del peligro de fuga era, por ejemplo, primera declaración, yo no presenté el recibo de energía eléctrica.
donde era la residencia habitual. Con posterioridad, la circunstancia primitiva que originó el encarcelamiento ha variado. ¿Por qué? Ahora sí puedo desvanecer ese peligro. Aquí está como acredito la residencia habitual. En obstaculización a la averiguación. Recuérdense que la medida de coerción garantiza la investigación fiscal. En la investigación ya se presentó el acto conclusivo. Cuando se presenta el acto conclusivo, todos decimos lo siguiente en argumentación de revisión de la medida de coerción, que el fiscal ya no tiene que investigar, porque se supone que el peligro de obstaculización queda latente porque se cree que el sindicado va a influir en testigos o con coimputados o con la víctima, y que el fiscal debe investigar sin esa interferencia procesal. Por eso es de que existe peligro de obstaculización a la averiguación. Pero ya presentado el acto conclusivo, ya no va a interferir Eso puede ser una circunstancia primitiva que haga variar el encarcelamiento. Pero tengo que ser muy concreto yo en decirle al juez cómo varió. Si yo no le explico, por eso lo digo subrayo, si yo no le digo al juez cómo han variado las circunstancias primitivas, no me va a otorgar medida sustitutiva. Tenga cuidado, pues, abogado. Recuerde lo que le estoy diciendo. Acredite cómo variaron las circunstancias primitivas. Por eso estoy explicando cuáles son. Bueno, ahora viene otra cosa. Aquí les quería preguntar esto. Empiecen a pensar. Dice, leamos el 277 otra vez. Dice, el imputado y su defensor podrán provocar el examen de la prisión y de la internación o de cualquier otra medida de coerción personal. Escuche, o de cualquier otra medida de coerción personal. A ver, abogados, pónganme ustedes ahora un ejemplo sobre esa parte. Pregunta de examen. Porque yo sé que la prisión preventiva la puedo instar, que lo que estamos platicando, pero dice, o otra medida de coerción personal. ¿Cómo qué otra medida de coerción personal? ¿A qué se refiere esa otra medida de coerción personal? Vamos a ver. Podrá provocar el examen de la prisión o internamiento o de otra medida de coerción. ¿Cuál podría ser esa otra medida de coerción que pudiéramos nosotros tratar de buscar la revisión? ¿Cuál podría ser esa otra? Por eso necesito que ustedes entren con micrófono abierto a estas clases. ¿Cuál cree que sea? Porque no les puedo les pregunto, pero no me responden. Natalie, encienda su micrófono. ¿Cuál creen que sería esa otra medida? No tengan miedo, porque ahorita solo estamos estudiando, ahorita estamos preparándonos. Esto no, ahorita ustedes no están ante un juez. O sea, cuando estemos ante un juez, sí preocupémonos, porque fallamos, va para prisión a prisión otra vez nuestro cliente. Ahorita digamos lo que consideremos, eso se trata de este curso. Ahorita ustedes digan, ahorita no tienen a ningún cliente a la par. Ok, muy bien. La de los dice, ajá, bueno. Nos referimos entonces, ok, medidas sustitutivas. Hablemos de medidas sustitutivas entonces, pero ahora les cambio. ¿Por qué pedirían ustedes la revisión de la medida de coerción sobre una medida sustitutiva? Si su cliente está en libertad, cualquiera diríamos, no, hombre, qué loco, ¿por qué voy a ver una revisión de las medidas de coerción? Dice medida de coerción, no dice revisión. Revisión de la medida de coerción, puede ser prisión o medida sustitutiva. Pero ¿por qué pediría yo de la medida sustitutiva una revisión si mi cliente está en libertad? Entonces, voy al artículo 264, veo los numerales y empiezo a pensar cuál le puede estar afectando a mi cliente. Por eso me motivaría a mí a pedir una revisión de la medida de coerción. ¿Cuál de estas le está afectando? ¿Sobre cuál pedirían ustedes? Vamos a ver, menciónenme ahí. ¿Sobre cuál 264?
Vaya, me dio usted porque ustedes no quieren hablar, solo yo. Vamos, dice, muy bien, la prohibición de salir la prohibición de salir del país es un ejemplo, ¿verdad, Natalie? Mi cliente quiere salir por comercio, pidamos la revisión. Pero ¿qué es lo que va a hacer Natalie? Acreditarle. Mi cliente quiere ir a Costa Rica, ¿por qué? ¿Quiere ir de vacaciones? Mire, mejor ni vaya a ir a perder el tiempo al juzgado a decir eso, porque no le van a dar. Mi cliente quiere salir a Costa Rica porque tiene que trabajar. Aquí está, señor juez, miren la carta laboral, va a ir y regresa. Ya están los boletos y da igual. ¿Ah? ¿Se va a ir a vacacionar? Está sujeto a proceso penal. Vacaciones en prisión no van a ir a vacacionar. Vale. Como aquellas prisiones de allá del extranjero, esto es frente al mar. Ahí van a estar las vacaciones con vista al mar. Bueno, prohibición de salir del país o de concurrir, sí, concurrir a determinados lugares. ¿Por qué concurrir a determinados lugares? Mi cliente ahora va a trabajar en tal lugar. ¿Ah? Porque luego nosotros, mi cliente dice, Lick, fíjese que me salió un trabajo, ¿dónde? Ahí en Misco. No, pero usted no puede ir a Misco. No acepte el trabajo. ¿Cómo que no vaya y pida una audiencia de revisión? Acredítele que su cliente solo va a ir ahí, ida y vuelta, sin ir a tantos lugares. La número 5 dice, vamos a ver, la número 5, que es la prohibición de evitar ciertos lugares. Muy bien. Bueno, pero entonces me van comprendiendo. Está bien. El artículo 177, quiero que usted note algo. ¿Qué establece? Audiencia de revisión a pedido del imputado. Pero descartamos aquella parte en la cual el fiscal pudiera pedir una audiencia de revisión de la medida de coerción. Dice, el imputado y su defensor podrán provocar el examen de la prisión o de otra medida. ¿Y el fiscal? Entonces, a nosotros como fiscales nos toca, ante un incumplimiento de una medida de coerción, ir a buscar la revocatoria de esa medida de coerción y pedir la prisión preventiva. Eso es lo que nos toca, ¿verdad? Pero, bueno, ya se dieron cuenta de esa pequeña parte del código. Así es que eso es lo que nos van preguntando aquí. Pues la posibilidad del fiscal de ir a pedir la audiencia. Vamos entonces ahora. Les voy a decir lo siguiente. Les voy a decir lo siguiente. Vamos a ver, ok. Vamos a ver, pues, abogado, ¿quién? Abogado, ¿quién? Gabriela. Vamos, Gabriela. Si usted en primera declaración ha presentado todos los documentos de arraigo, voy a ir hasta este número de diapositiva, ¿cuál era la 26? Bueno, digamos que en primera declaración usted ha presentado todos los documentos de arraigo. Usted desvaneció el peligro de fuga, presentó las cartas de recomendación, el recibo para acreditar que vive ahí, presentó hasta una carta del COCODE, del comité de vecinos, presentó hasta una carta del pastor que le dijo, sí, yo te firmo una carta, bueno, así está el todo, mire usted, todo presentó. Tiene hijos, está todo. Usted hizo un buen argumento para desvanecer el peligro de fuga. Usted le demostró al juez cómo no va a interferir su cliente en la investigación, cómo no se va a comunicar con la víctima. Usted hizo un excelente argumento, pero es criterio del juez decir prisión preventiva. ¿Qué haría usted como abogada? Como yo les digo, ustedes ya echaron toda la carne al asador. Porque está bien, cuando yo olvido el recibo, no completo los documentos de arraigo, pido audiencia de revisión, porque yo sé que las circunstancias van a variar. Pero cuando verdaderamente yo ya puse todas las cartas sobre la mesa, toda la documentación, pero el juez es de criterio sin prisión preventiva, ¿qué haría usted como abogada? Gabriela.
¿Sabe qué haría o no sabe? ¿Qué haría como abogada? ¿Cuál sería su estrategia ahora de litigio? ¿Qué haría su estrategia de litigio? ¿Cuál sería? Le recuerdo lo que establece el artículo 11 del Código Procesal Penal. Vean el artículo 11 del Código Procesal Penal. Vamos a ver. Artículo 11. Vean lo que establece. Dice el 11. Ok. Dice, prevalencia del criterio jurisdiccional. Los sujetos procesales deben acatar las resoluciones del tribunal o del juez. Debemos acatarlos. Abogados. Y solo podrán ignorarlo en la forma que sea la ley. Es decir, que una resolución judicial la tengo que acatar. Pero si yo no estoy de acuerdo, puedo impugnarla. Ya no me contestó Gabriela. ¿Qué haría usted? ¿Pide revisión? ¿Qué le va a decir el juez? No. ¿Cómo va a demostrar usted que han variado las circunstancias? Está difícil. Entonces, ¿qué haría, abogada Gabriela? ¿Qué se hizo Gabriela? Pero sí, ya no está ahí. Mándenos una señal, Gabriela, que está, ahí está, sí, ahí está, ahí está. Pero no sabe la respuesta, ¿verdad, Gabriela? Bueno, aquí vamos a aprender. De eso se trata. ¿Qué haría? Usted deberá plantear recurso de apelación, porque el artículo 404 le permite a usted, no les quiero hablar técnicamente de impugnaciones porque no es el momento, pero le habilita la impugnabilidad objetiva para poder refutar esa resolución judicial que ordena el encarcelamiento de su cliente, es decir, contradecirla. El artículo 404, váyanse al 404 y se van, por favor, al numeral 9. Numeral 9, sí. Numeral 9, 404, numeral 9, dice. Los autos, dice apelación, en el 404, recurso de apelación. Serán apelables los autos que declaren la prisión o el que imponga medidas sustitutivas. Aquí hablaríamos nosotros sobre el auto que imponga prisión o medidas sustitutivas, cualquiera de los dos. Usted plantearía apelación por el auto de prisión y el fiscal, si no está de acuerdo, pues medidas sustitutivas. Ese es su fundamento. Ahí quiero que usted note algo, pues miren, pues abogado. Dice 9, los que declaren la prisión o la imposición de medidas sustitutivas. ¿En qué momento se da la prisión o la imposición de medidas sustitutivas? En primera declaración. Usted va a atacar ese auto en primera declaración. Y escucha ahora, dice, y sus modificaciones. Y sus modificaciones. ¿Cómo se modifica una medida de coerción? ¿Cómo se modifica una prisión o una medida sustitutiva? O sus modificaciones. A través de la audiencia de revisión de la medida de coerción. O sus modificaciones, dice. Así es que tenemos esto. Los que crean la prisión con medidas sustitutivas, primera declaración. Y sus modificaciones cuando viene de una audiencia de revisión de la medida de coerción, que está modificando. O la que hablábamos nosotros sobre la que ustedes decían, la prohibición de concurrir a determinados lugares, o alguien mencionó sobre la prohibición, Natalie, la prohibición de salir del país. Su cliente, les pongo el ejemplo, su cliente quiere salir del país, otra vez. Tiene medidas sustitutivas, quiere salir del país. Usted pide la revisión, el juez dice sí, con lugar puede salir del país. El Ministerio Público se opone. No se va a oponer al auto que otorga medidas sustitutivas. No lo puede hacer porque la revocatoria de ese auto tendría como efectos revocar todas las medidas. Tendría que oponerse entonces solo a la modificación que se hizo a esa medida. Por eso dice, y sus modificaciones. Ya depende cómo interprete yo y qué tipo de resolución sea la que vaya a impugnar. El auto que declara con lugar la modificación de las medidas sustitutivas y agrega o adiciona la numeral tal. O suprime la numeral tal otorgada en primera declaración, que es la prohibición de salida del país.
Número 10. Numeral 10. Los que denieguen o restrinjan la libertad. Vamos a ver, pues, abogados. Margarita, ¿qué se le viene a la mente cuando dice los que denieguen o restrinjan la libertad? ¿Qué tipo de auto? ¿Qué auto? ¿De dónde sería? ¿De dónde se originaría esto? Los que denieguen la libertad o restrinjan la libertad. ¿Prisión preventiva? No, porque la prisión preventiva, primera declaración. Y ahí le dice que es apelación. Pero ¿en qué caso? Miren, solo dice los que denieguen o restrinjan la libertad. Es un auto. ¿Cuál sería el caso? Si dicen prisión preventiva, les digo no, vean el numeral 9 porque dice los que declaren la prisión. Pero ¿en qué caso se podría dictar un auto que deniegue o restringe la libertad? Vamos a ver. No, ahí se los puse en el chat. ¿Ven? El auto que resuelve sin lugar la revisión de la medida de coerción y ordena seguir en prisión preventiva. Ese sería un auto, porque ahí ya no le está imponiendo prisión preventiva. Ahí le está declarando sin lugar. Entonces ese es un auto que ya no le impone prisión preventiva. La prisión preventiva está en primera declaración. Solo es un auto que le está restringiendo. Dice autos que denieguen, le están denegando la libertad, denieguen o restrinjan la libertad. Así sería esto. Bueno, compañeros, ¿me están comprendiendo esto? Ahí estaríamos entonces. Vamos a terminar con esto. Del autoprocesamiento. En la primera declaración se dieron autos. Ustedes se dieron cuenta que fuimos viendo autos. Autoprocesamiento, auto de falta de mérito. Ahora les voy a compartir algo. Auto de procesamiento, auto de falta de mérito, auto de prisión preventiva, auto de medida de coerción. Son los autos que se dan en primera declaración, ¿sí? Auto de procesamiento, auto de falta de mérito, auto de prisión preventiva, auto de medida sustitutiva. El auto de procesamiento no puede ser impugnable. No obstante que el artículo 404 establece que los autos dictados por los jueces de primera instancia pueden ser impugnables. Si yo no encuentro en esos numerales del artículo 404, esas resoluciones que no estén ahí no pueden ser objeto de impugnación. Para el efecto, vean ustedes, aquí en la presentación, pues yo se los voy a compartir. Pero dice, de los autos, el autoprocesamiento, por ejemplo, una innovación jurisprudencial, esto es reciente, 2016, ya con los casos de corrupción, por ejemplo, casos de Alenda, dice, se ha considerado la Corte de Constitucionalidad, mira hasta dónde llegó. Si bien es cierto, esta Corte en reiteradas ocasiones ha accedido a conocer solicitudes de amparo cuando han sido promovidas para cuestionar el autoprocesamiento dictados contra una persona o bien decidió en torno a la solicitud de una reforma de este, estimándolas como decisiones definitivas, en el presente caso, al efectuar el estudio del tema, se asienta el criterio que esas decisiones carecen de carácter definitiva. Ya ustedes saben qué es la definitividad, ¿verdad? En tanto exista en la jurisdicción ordinaria diferentes mecanismos para provocar la revisión procesal, es decir, la revisión del autoprocesamiento. Porque lo que sucedía antes era que no se podía plantear o permitía plantear el amparo, pero vean ustedes aquí en esos expedientes acumulados, crea una innovación, dice aquí. Ese nuevo criterio consiste en que el auto de procesamiento, pese a ser una resolución sobre la cual no procede el recurso de apelación, no se considera definitiva. Miren, no le da definitividad. Dice que la definitividad tiene que agotarse el proceso penal. La definitividad se agota con los recursos que puedan plantearse. Y podemos llegar hasta apelación especial, ya vamos a platicar. Lo cierto es que de momento les digo, el autoprocesamiento no es apelable. El autoprocesamiento puede ser reformable.
Eso sí puede ser reformable, el autoprocesamiento. Cuando se dicta un autoprocesamiento en primera declaración, queda a salvo el criterio del juez de entrar a conocer el recurso de reposición, porque la ley tampoco prohíbe que pueda plantearse recurso de reposición, pero eso ya lo vamos a ver en impugnaciones. De momento les digo, el autoprocesamiento de procesamiento no es apelable, no es apelable, ¿verdad? Entonces, queda a salvo el criterio del juez de recurso de revisión, pero lo vamos a ver en impugnaciones para no confundirnos ya en impugnaciones ahora. Lo otro que les quiero comentar es que se recuerdan ustedes por aquí. Voy a regresar rápido, ahorita terminamos. Aquí, en este momento de la primera declaración, aquí. Cuando estábamos en el autoprocesamiento, les dije que el autoprocesamiento, y aquí todos no leímos esto porque no era el momento, pero aquí en el autoprocesamiento les puse reformable. Reformable. Pregunta de examen privado. ¿Qué procede contra el autoprocesamiento? La reforma. Contra el auto de falta de mérito, ¿qué procede? Que puede ser apelable. Miren, el autoprocesamiento puede ser ¿qué? Apelable. Apelable. Artículo 404, numeral 13. Apelable. El auto de falta de mérito, pregunta de examen, puede ser apelable. Apelable. Muy bien. El auto de prisión de medida sustitutiva, apelable. Prisión preventiva, apelable. Sin lugar a la revisión de la medida de coerción, apelable. Modificación de la medida de coerción, apelable. 409, 410. Así es, compañeros. Y ahora nos tocaría entrar ya a lo que decía Luis. ¿Qué sucede si el fiscal no presenta el acto conclusivo en el tiempo que queda establecido? Que sería el 12 de agosto del año 2020. Pero eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Así es que de momento, hasta aquí la vamos a dejar. Como les digo, ya ha terminado esta presentación. En la siguiente clase vamos a hablar de la audiencia de etapa intermedia. Por favor, no se pierdan las clases. Si ustedes se pierden las clases, no asisten a la siguiente clase, se perdieron la audiencia de etapa intermedia. Nos van a encontrar en la audiencia de ofrecimiento y se van a preguntar qué pasó. Si usted se pierde la audiencia de ofrecimiento de pruebas, nos va a encontrar en el debate. Cuando yo le esté explicando sobre la prueba que vamos a diligenciar, usted no va a saber, porque va a decir, ¿qué prueba? ¿De qué están hablando? ¿Qué testigos? Porque usted no va a saber qué prueba fue la que se ofreció. Si usted se pierde la audiencia del debate, cuando pasemos a la siguiente etapa de impugnaciones, no me va a entender la apelación especial ni la apelación, porque vamos a hablar de recursos. Contra la sentencia del tribunal, no va a saber porque no estuvo en esa clase. ¿Qué sentencia? En el debate, usted interpuso recurso de reposición oral y eso le habilitó para plantear recurso de apelación especial por forma. Usted no va a saber porque no estuvo ahí. ¿Me entiende? Entonces necesito yo, ahorita, de veras, las últimas dos semanas de diciembre, no vamos a tener clase por las actividades navideñas, pero vamos a adelantar las clases para los días lunes. Creo que vamos a empezar la siguiente semana. Vamos a tener clase lunes, martes, miércoles y jueves. El viernes no, porque el viernes ya hay de convivios y mejor no. Ahí les apuesto que nos va a ir mal, entonces no van a asistir. Entonces, mejor lunes, martes, miércoles, jueves y los viernes váyanse a comprar el estreno si quieren, pues, si quieren, ¿verdad? O hagan su convivio. Les vamos a comunicar ahí en el chat. De momento, ¿dudas, compañeros, que tengan? ¿Dudas referente a esto? No, nos vamos a descansar. Y esta es la audiencia de primera declaración, bien, y sus incidencias. Ok, bueno, lunes ya tienen administrativo. Ok, perfecto. Entonces vamos a programar. Sí, ya nos vamos a ir coordinando ahí con los profesores para darles las clases. Ya lo vamos a mandar el calendario. Gracias por avisar. El lunes ya tenemos administrativo, el lunes de la próxima semana tenemos clase. Muy bien. Bueno, ya nos coordinamos ahí en el calendario. Ahí se los comunicamos. Jóvenes, esta es la audiencia de primera declaración. ¿Cómo estamos? ¿Dudas? ¿Lo vieron muy difícil? ¿Está bien? ¿Está fácil? ¿Cómo estamos? Ustedes me dicen.
Todo bien. Nos vamos a dormir entonces. Nos veo en la siguiente clase. Buen descanso. Recuerden entrar con micrófono, por favor. Buen descanso para todos. Hasta la próxima. Feliz noche.